Bienvenidos todos una vez más. Muchas gracias por el apoyo que me ofrecen en este canal, por ver el video, ver los estudios. Es de gran bendición poder saber que algunas personas Dios los está bendiciendo a través de este canal y a través de estas enseñanzas. Me gustaría escuchar los comentarios de algunos de ustedes. Si nos pudieran dejar los comentarios en el video, cualquier video que fuese que le haya sido de bendición, pues sería de gran bendición escuchar de usted. Y si usted cree que es de bendición y que a alguien le puede bendecir, pues compártelo, deje un like y suscríbase para que de esa manera nos ayude a la misma vez poder continuar haciendo estos videos y aún más, y tener más tiempo también, ¿verdad? Para poder enfocarnos más en la escritura y poder compartir la escritura con aquellas personas que desean y tienen el apetito espiritual, hambre y sed por la palabra de Dios. Hoy decidí hacer este video del libro de Mateo capítulo 7. Para mí es uno de los libros más importantes, es uno de los libros donde el Mesías dio uno de los mensajes más importantes en la palabra. Y el contexto del libro de Mateo capítulo 7, aquí está hablando de aquellas personas que creían que eran seguidores de apariencia, pero en realidad no tenían una relación con él. Desde el principio del capítulo usted puede ver diferentes temas que toma el Mesías y explica del comportamiento y la relación que debemos tener con nuestro Señor Jesús, el caminar con nuestro Señor Jesús, cómo debe lucir. Pero hoy me gustaría enfocarme solamente del versículo 21 al versículo 23. Honestamente les quiero decir que he sentido gran tristeza y compasión a la misma vez con aquellas personas que buscan congregarse, aquellas personas que se están congregando, aquellas personas que desean conocer a Dios y están buscando ese lugar donde poder congregarse. Hay muchas personas que se me han acercado y me han dicho, pastor, encontrar un lugar donde congregarme que me enseñen la palabra del Señor correctamente se ha convertido en un reto. Y honestamente, de verdad que estoy muy de acuerdo. Es bien difícil hoy en día. Las iglesias, la mayoría, no todas, porque de verdad que hay algunos pastores que aman las ovejas. Hay algunas iglesias que de verdad se interesan por las ovejas del Señor y que su corazón no es ambicioso, pero su corazón es servir a Dios a través de darle la comida correcta a aquellas ovejas que se están congregando con ellos. Pero hay muchas iglesias que hoy en día que la ambición es tanta que son capaces de dar cualquier tipo de alimento con tal de satisfacer a una oveja para que siga regresando con su lana y que de esa manera su popularidad se mantenga alta, sus finanzas se mantengan altas, y esto es de gran tristeza. Y honestamente esto no es un video para entrar en contienda con ningún ministerio, con ninguna iglesia. Ya eso es agotante. Honestamente les digo la verdad, eso es algo agotante. No es mi intención y yo he cambiado mi enfoque. Mi enfoque es tratar de enseñarle a aquellas personas que estén dispuestas a escuchar. No todos están dispuestos a escuchar, pero hay personas que están dispuestos a escuchar, que quieren escuchar el mensaje del Señor, que están buscando conocer a Dios genuinamente a través de su palabra. Y hoy me gustaría hacer este video para aquellas personas que tienen el apetito espiritual y que de verdad están buscando de Dios. Y aquí en esta escritura vamos a ver cómo el Señor nos enseña, y voy a conectar algunas otras escrituras con este mensaje que me gustaría compartir con ustedes. Así que si puede hacerlo, vaya al libro de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Y voy a leer los 3 versículos y después vamos a hablar de ellos. Número 1, en el versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Presta atención a estos 3 versículos. Número 1 comienza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Versículo 22. Después continúa diciendo: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquí está hablando de obras. No profetizamos en tu nombre,
y en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Está viendo? Y versículo 23 continúa diciendo lo siguiente: y entonces les declararé. Aquí es el Mesías, el Señor Jesús, declarándole a estas personas que hicieron estos comentarios, y escuche la frase que él usa: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Vamos a comenzar por el versículo 21 y vamos a analizar estos 3 versos completamente. Siempre les recomiendo a aquellas personas que ven mis videos o a aquellas personas que se congregan conmigo que es muy importante en su tiempo libre, si yo no tengo la oportunidad de estudiar el capítulo completo, pues usted vaya y estudie el capítulo completo para que usted confirme si lo que estoy enseñando está en contexto o no está en contexto. Amén. Entonces, en el versículo 21 comienza diciendo lo siguiente. Está hablando de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Aquí se está refiriendo a personas que solo tienen información bíblica, que solo tienen conocimiento en la mente. Hay personas que creen que pueden recibir la fe en la mente con la información, pero no hay necesidad de cambios, no hay necesidad de frutos, y eso es incorrecto. No se trata de obras religiosas, no se trata de oraciones religiosas. Aquí en este contexto, en el versículo 21, está hablando de una relación con nuestro Salvador, con nuestro Mesías, una relación de obediencia, una relación de amor, una relación donde aprendemos a conocerlo a Él. Por eso es que dice, no de labios solamente me adorarás, no de palabras, no el que me dice, Señor, yo estoy aquí, o de obras. Se trata de un evento sobrenatural en nuestros corazones, se trata de una obra que solo la puede hacer el Espíritu de Dios en nosotros, en nuestro corazón. Y eso es lo más importante para entender. Recuerde, están las obras muertas y están las obras que hace el Señor Jesucristo. Cuando nosotros intentamos hacer obras muertas, quiere decir que estamos tratando de servir a Dios sin fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Y quién provee la fe, mis hermanos? Solo Dios provee la fe en nosotros. Es más, dice la palabra que Él es el que nos da la fe para creer que Jesús murió y resucitó. Y es en ese momento que nosotros recibimos la justificación. Pero me gustaría darle un ejemplo de esto. Tratar de ganarse la salvación con tus obras es obras muertas. Comprometerte a tradiciones o a doctrinas de hombres religiosas sin la fe son obras muertas, son obras que no significan que la persona haya tenido un encuentro sobrenatural con el Señor Jesús en su corazón, o que haya sucedido un evento sobrenatural de salvación en su corazón. Cuando intentamos ganarnos a Cristo a través de las obras o comprometiéndonos, tratando de agradar a hombres o a culturas de hombre o a tradiciones de hombre y tratando de quedar bien, buscando una afirmación, la cual no significa nada para Cristo. Aún oraciones religiosas o tradiciones de hombre que se practican sin verdaderamente tener la fe, pero son enfocadas para agradar a hombres, para que los hombres te vean, te aplaudan, te honren por las obras que están haciendo. Todo lo que hagamos, así nos enseña la palabra en hebreo, que sea solo para Dios, no para ningún hombre. Una persona que practique las obras sin fe, esta persona no es salva, y esto es un peligro. Hoy en día muchos ministerios empujan a las personas a que cumplan con las obras, los empujan a lo máximo, dejándoles saber y poniendo temor de hombres para que si no lo hacen, sientan o crean que Dios no está contento con ellos, que Dios no lo va a bendecir, que si no hacen estas obras para sus ministerios, para ellos en obediencia, que Dios no los va a bendecir. Y esto es un gran peligro. Hay personas viviendo para pastores,
para estos líderes, para ministerios, y se han olvidado en su corazón de que el evangelio se trata de vivir para Cristo. No se trata de hacer eventos y obras, se trata de una relación y tener completa dependencia en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Vamos a ver el versículo 22. Y note que en el versículo 22, después que dice esto, estas personas hacen tres preguntas. La primera es: pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Después preguntan: ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Y después dijeron: ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? Aquí está confirmando el versículo 21. Ellos estaban preguntando: ¿por qué, si lo hicimos en el nombre de Jesús, estas obras, cómo es posible que Jesús no los conozca? Así como dijo en el versículo 23, apartaos de mí porque nunca los conocí. La respuesta de esto es que ellos estaban haciendo obras muertas, obras sin fe. Lo estaban haciendo como para agradar a ellos mismos, como para buscar beneficios propios. El versículo 23, el Mesías les responde bien claro. Y observe la frase que dice: nunca los conoció. Él no les dijo: te conocí y te apartaste, fuiste salvo y perdiste tu salvación. No, les dijo: nunca los conocí, nunca caminé contigo, nunca me obedeciste, nunca hiciste las obras para mí, nunca te sellé con el Espíritu Santo, nunca fuiste salvo, nunca te conocí. Y esta es la pregunta que yo me hago: ¿será posible estar en este tipo de ministerio donde habita tanto poder, donde profetizas en el nombre de Jesús, donde echas fuera demonio en el nombre de Jesús y donde haces milagro en el nombre de Jesús, y no conocer al Señor Jesús y no haber tenido ese evento sobrenatural de salvación en nuestros corazones? Pues de acuerdo a las Escrituras, sí es posible. Una cosa que le quiero dejar claro: la Biblia nos enseña que la importancia del evangelio no son los milagros, no es la manifestación de su poder, es la relación que tenemos con el Señor Jesús. Número uno. Número dos, otra cosa muy importante: no necesariamente estos milagros están ocurriendo a través del poder de Jesús. Nosotros debemos poner el enfoque en el poder de la salvación y no tratando de buscar beneficios o un poder que nos glorifica a nosotros y no glorifica a Dios. Pero ¿será posible ser parte de un ministerio, moverte en estos poderes que profetizan, que sanan y que libertan supuestamente demonios? Sí, y les doy un ejemplo, y si pudieran ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y así dice la Escritura: salieron de nosotros. Y aquí el contexto, antes de leerlo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, el contexto en este capítulo está hablando de falsos maestros y está hablando de los anticristos. Que viene un anticristo, pero antes de ese anticristo ya habían pasado otros anticristos, falsos maestros. ¿Y de dónde nacen estos falsos maestros? Y aquí vamos a leer. Versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Estos no eran personas que simplemente decidieron irse de una iglesia. Estos eran personas que comenzaron a aprender de la Escritura. Estos eran personas que se congregaban con la primera iglesia, las personas que se congregaron estudiando el evangelio del Señor Jesucristo. Que estas personas son personas que comenzaron aprendiendo de las Escrituras, pero en un momento en su vida ellos decidieron que ellos tenían una mejor revelación, que ellos tenían un mejor entendimiento, que Dios les hablaba a ellos diferente como le habla a cualquier otra persona. Y lo que hicieron fue, se apartaron del evangelio de Cristo, buscando esta nueva revelación, predicando estas nuevas doctrinas que no fortalece el evangelio de Cristo y no tiene nada que ver
con el evangelio del Señor. Revelaciones que usted va a escuchar muchas veces que inclusive dicen los siguientes: no todo está escrito y esto es algo que Dios me revela a mí. Cuidadito con eso. Todo sí está escrito. El Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, los dos trabajan juntos. Es más, el Nuevo Testamento es la confirmación de lo que ya Dios había escrito. Es la promesa, es las cosas que van a pasar y otras cosas que ya han pasado, que estaba escrito en el Viejo Testamento. Toda revelación tiene que estar unida con lo que está escrito, con la palabra del Señor. Entonces, aquí no está describiendo personas que eran salvos, porque dice bien claro, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca fueron de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido en la Escritura. Y esto es lo que usted tiene que entender de la salvación, mis hermanos. Cuando usted es salvo por gracia, esa habilidad de transformación, de cambio, de amar a Dios, no es en nuestras fuerzas, pero es en la fuerza de Cristo. Pero cuando usted es sellado, mi hermano, y comienza esa obra eterna dentro de nuestros corazones, es difícil que alguna persona pare de amar a Dios, porque es Él dentro de nosotros, amándolo a Él, no es tus fuerzas. Usted se ha dado cuenta de personas que hoy te dicen te amo, o personas que hoy te dicen nunca te voy a dejar, y pasaron dos semanas, 2 meses, 1 año, y demostraron que sí te iban a dejar y que no te amaban y que no estaban contigo. Para ti eso es un amor de humanos, pero el amor de Dios es diferente. Solo Dios lo puede proveer. Ese amor solo Dios lo puede proveer. Por eso que aquí está hablando de personas que nunca fueron salvas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto no es que te vas de una iglesia. Esto no quiere decir que te fuiste de mi iglesia y ahora no eres salvo. Esto no es lo que está diciendo. Está diciendo que comenzaste a caminar en el evangelio y por alguna razón decidiste apartarte y ahora predicas un evangelio que no fue el que recibiste primeramente. Estás predicando doctrinas y enseñanzas que no están escritas. Esto es lo que quiere decir este versículo. La Biblia nos enseña que cuando somos de Él, mis hermanos. Y con esto le quiero leer en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Y observe lo que dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí hay 3 cosas que dice la Escritura. Mis ovejas oyen mi voz, número 2. Y yo las conozco, el Mesías conoce a sus ovejas. Y tercero, y ellas me siguen. Y observe lo que dice el 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Está viendo? Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Está viendo esta promesa? Mis ovejas, las ovejas escogidas del Señor, porque Dios es el que trae a las personas a Él. Es el Señor el que nos trae a Cristo para creer, el que nos da la fe. Él es el que hace la obra, no nosotros. Nosotros solo tenemos que abrir el corazón, orarle a Él y decirle: Señor, te necesito que me ayudes a creer. Y Él hace la obra. Entonces las ovejas de Él escuchan su voz. ¿Y cuál es su voz? ¿Será la voz de tu pastor en tu iglesia? ¿Será la voz de tu líder, de tu ministro? No, es la voz de la Escritura. La voz de nuestro Mesías, la Escritura, y el Espíritu Santo testifica de esa Escritura en nosotros. Y si quiero hablar de revelación, mis hermanos, la Escritura está llena de revelación, pero todo está escrito. Todo tiene conexiones, todo se conecta. No permita que el diablo ponga ideas en su mente para engañarlo y distorsionarlo. Entonces, las ovejas del Señor escuchan su Escritura. El Señor dice que aquellas que la escuchan, Él las conoce. Él sabe quiénes son sus ovejas. Y número 3, esas ovejas lo siguen a Él, lo obedecen a Él y Él les da vida eterna. Ellos nunca parecerán, jamás, ni nadie los podrá arrebatar de sus manos. Significa que no se pierden, se quedan con Él. Es imposible una persona que ha sido salva perderse nuevamente en el pecado. Por eso es que la Escritura dice que no hay otro arrepentimiento. Una vez que recibes el perdón, ya no hay otro perdón, porque una vez que recibiste la salvación, ya eres salvo. Es simple, así trabaja y le doy estos puntos. Somos salvos porque Él nos salvó. Número 1, Dios nos da la gracia para recibir la fe y creer.
Una vez que crees que Jesús murió y resucitó, pues eres justificado de la condenación de la muerte, de la paga del pecado. Número 3, nos selló con el Espíritu Santo. Ese es el sello que determina que somos hijos y hijas de Él. Una vez que usted cree que Jesús murió y resucitó, te arrepientes de tus pecados y cree que Jesús es la única persona en la única puerta, la cual podemos entrar al reino de los cielos. Ahí recibimos el don del Espíritu Santo. Ahí también calificamos porque el Mesías nos compró con su sangre y ahora Él continúa y comienza a hacer una obra en nosotros de transformación, de renovación de la mente, de santificación, pero es Él haciendo esa obra en nosotros. Cuando somos de Cristo, los frutos es la obediencia. Por eso es que la Escritura dice, por los frutos los conoceréis. A través de su gracia, Él nos guía para obedecerle, no es en nuestra fuerza. Y esto no significa perfección, no significa que usted no va a fallar, no significa que usted va a tener pensamientos incorrectos, que usted puede contestar, que usted puede caer. Eso es parte del proceso de purificación y santificación. Pero dentro de usted, aun cuando fallas, hay una convicción que te lleva a arrepentirte, que te lleva a reconocer el error y que te da el deseo, te inclina, te ayuda, te empodera, te empuja para ir a hacer lo correcto, para buscar a Dios, para no rendirte, para no apartarte, para no desanimarte y parar de creer. Ya eres de Él. Hay una obra que Él está haciendo en nosotros y esa nadie la puede quitar. Por eso es que el versículo 21, y esto lo confirma, el versículo 21 de Mateo 7, versículo 21, dice la Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino es el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Está viendo? Para hacer la voluntad del Padre en nuestras fuerzas no podemos. Tiene que ser a través del Señor Jesucristo que nos justifica. Él es el filtro, así como nos ve Dios, como un filtro donde nos ve justificado y a través de nosotros el Espíritu de Dios es el que nos guía, nos esfuerza, nos empuja para que nosotros día a día seamos transformados, seamos renovados en la mente, seamos santificados y purificados. ¿Está conmigo, verdad? Entonces tal vez usted dice, pero yo escuché que la Escritura dice que tienes que cuidar tu salvación, porque si no, la puedes perder. Estás hablando de Filipenses capítulo 2, 12, 13. Veamos exactamente el contexto y lo que dice esta escritura, porque muchos dicen que esta escritura dice que tienes que cuidar tu salvación. Vamos a leerla. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Así dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Aquí está hablando Pablo y note que está hablando de la obediencia. En este contexto, aquí está hablando de la obediencia, ¿verdad? Y está hablando no una obediencia a él. Pablo siempre ha enseñado que la obediencia que nosotros tenemos que tener es la obediencia a Cristo. Lo que nosotros tenemos que obedecer es la palabra del Evangelio, la que está escrita. Y aquí les está animando, les está reconociendo, les está diciendo, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no a Pablo solamente. Ellos trabajaban juntos, por supuesto, porque ahora no vamos a decir, pues yo no me someto a hombre, yo no me someto. Si estamos trabajando en el reino, hay un orden. Dios es un Dios de orden. Pero le quiero decir que si usted está trabajando con un hermano, con un líder, con un pastor, usted lo está haciendo por Cristo. Y usted sabe que si ese pastor está enseñando lo correcto, si son maestros que de verdad están enseñando lo correcto y Dios los está usando para establecer un orden, para predicar el evangelio, para traer al pecador a los pies de Cristo, equiparlos, enseñarlos y haciendo lo correcto delante de Dios, ¿por qué no trabajar juntos? A eso se llama unidad. Pero para que usted sepa esto, usted tiene que conocer la Biblia y tiene que conocer los frutos que habla la Biblia para poder conocer los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. Entonces, Pablo está hablando de la obediencia a la Escritura, no solo en mi presencia, dice, y sino ahora también más que estaba ausente. Y después, aquí es cuando dice, ocupaos en vuestra salvación, y después dice, con temor y temblor. Pero no leen el versículo 13. Vamos a explicarlo todo, pero me gustaría leerle el versículo 13. Dice el 13, porque Dios es quien obra en vosotros. Escuche, tanto el querer
como el hacer para su beneplácito. En otras palabras, si nosotros fuéramos los que tuviéramos que cuidar nuestra salvación, si nosotros fuéramos los que estamos encargados y la responsabilidad está en nosotros para cuidar la salvación que por gracia recibimos, porque en el 13 Pablo dice, porque Dios es quien obra en vosotros. ¿Quién obra en vosotros? Dios. Tanto el querer, Él pone el sentir para que nosotros hagamos para hacer su perfecta voluntad. ¿Está entendiendo? ¿Usted ve lo importante que es leer el contexto? Ahora mire, vamos a traducir o a darle explicación a lo que quiere decir esto que está diciendo Pablo. Ocupaos, y hay otra versión dice cuidar la salvación, ¿verdad? Pero la mayoría de las versiones dice ocupados en vuestra salvación. Y después dice con temor y con temblor. Vamos a ver el significado de lo que significa ocupados, ¿verdad? Como dice esta escritura, ocupado en vuestra salvación. La palabra ocupados, ¿qué significa? Significa llevar a cabo, significa desarrollar y significa vivir una vida que practica lo que estás leyendo y escuchando en la escritura. A esto se estaba refiriendo Pablo, a que estén ocupados en la práctica del evangelio. La palabra es clara cuando nos dice no seamos solo oidores, pero seamos también hacedores de la escritura. Está el que escucha y no tiene frutos de la escritura, y está el que escucha y a través de la fe esa palabra trae convicción y te conviertes en un hacedor a través del Espíritu Santo que nosotros nos está llevando a hacer la obra. ¿Está entendiendo, verdad? Entonces aquí dice también, y hazlo con temor y con temblor. ¿Qué significa? Esto no significa que estemos aterrorizados con Dios. Si cometemos un error, si fallamos, si no nos vestimos con ropa grande, si no te cortas el pelo, todas esas tradiciones y doctrinas de hombres, inventos de hombres que te dicen que tienes que hacer para agradar a Dios lo que le agrada es el corazón, mis hermanos. ¿Está conmigo? Entonces, aquí está hablando de reverencia, una reverencia profunda con Dios. Está hablando de una sinceridad, una vida espiritual con el Señor, conociéndolo, caminando sinceramente con Él, reconociendo que dependemos de Dios y que Dios es nuestro proveedor y es el que y Él es el que nos cambia. ¿Está conmigo? Entonces, esto es lo que está diciendo el Señor. La salvación no se puede perder porque Dios es el que nos las da gratuitamente. Es por gracia. Esta salvación es una obra que hace Él en nosotros. Y si Él está en nosotros, mis hermanos, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién puede separarnos de Él? Si usted fue sellado, denle gloria a Dios que usted fue sellado. Y si usted es sellado, usted está viendo lo correcto delante del Señor. Ahora, hay otra pregunta en este capítulo de Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que estas personas hicieron milagros, profetizaron y echaron fuera demonios en el nombre de Jesús si no eran salvos? Y aquí les quiero dar dos puntos importantes. El primer punto que les quiero dar es, les quiero leer que Satanás también hace milagros. Y el segundo punto es que en el nombre de Cristo hay poder. Y les quisiera leer el primer punto. Número 1, usted tiene que entender que Satanás hace milagros. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 9, al versículo 10, esto dice la Escritura. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Ok, en este contexto está hablando del anticristo, pero aquí hace una relación y una conexión. Si usted lee el versículo, usted puede entender también a quién se está refiriendo. Leamos una vez más. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. ¿Cuál es la actividad de Satanás? La que él hace ahora, la que lleva haciendo por tantos años, la que hizo en el pasado y todavía continúa haciendo, engañando, mintiendo, robando, matando. Y la meta de él es que se pierda el mundo junto con él. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Solo la luz de la palabra abre nuestros ojos para que nosotros podamos hacer la perfecta voluntad del Señor. Y observe, dice, conforme a las actividades de Satanás. Y aquí explica cuáles son las actividades. Dice, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Hay un poder, mis hermanos, que no viene de Dios, que no provee de Dios, que es mentiroso y está hecho para engañar a aquellas personas. Pero mire, observe ahora, escuche o lea el versículo 10. Aquí lo explica mejor, dice, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Está viendo? Usted puede participar en un lugar donde hay milagros, hay sanidad, hay liberación, pero no significa que usted es salvo, mi hermano. Y no estoy hablando de que los milagros son malos, de echar fuera demonios es malo, que profetizar no es malo, pero no es el enfoque. Si usted está en un lugar donde el enfoque es este tipo de poder y que esta es la confirmación que Dios está con ustedes, usted está en error. Porque el poder principal es el poder de transformación en nuestros corazones. El que cambia corazones, el que transforma vidas. Ese es el poder principal. La pregunta es, ¿bajo de qué poder pueden estar sucediendo todos estos milagros? Por eso es importante que nosotros busquemos la transformación, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas y que no persigamos y nos dejemos engañar por este poder mentiroso, como dice la Escritura, con todo poder y señales y prodigios. Ahí están. Pero dice mentirosos. Son poderes mentirosos, señales mentirosas, prodigios mentirosos que engañan al pueblo para que con toda iniquidad se pierdan y no reciban la palabra del Señor. Wow, esto está demasiado poderoso. Entonces, el nombre de Cristo también tiene poder y se los voy a probar. En Lucas capítulo 9, dice la Escritura en el versículo 1, reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ok, reuniendo a los 12. ¿Quiénes estaban involucrados en los 12? Judas Iscariotes era uno de los 12, pero permíteme leerle el resto de los versículos. Versículo 2, observe lo que el Mesías hizo. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos ahí y sea ahí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciben al salir de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y versículo 6 dice esto. Entonces salieron e iban las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Ok, ¿quiénes eran parte de los 12? Vamos a Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4. Y aquí están los 12. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo y Simón, el cananita. Y el último era Judas Iscariote, el que también lo entregó. Ahora, pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que Judas, siendo parte de los 12 en ese momento, también pudo hacer milagros, iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes? ¿Cómo es posible que una persona que no es salva, cómo es posible que una persona que no cree en Cristo también haga milagros? Entonces, Judas nunca fue salvo. Pero Judas también hizo milagros y echó fuera demonios. Y aún en Juan, capítulo 6, versículo 70 al 71, Jesús lo llama diablo. Y se lo voy a leer. Versículo 70 del libro de Juan, capítulo 6. Jesús le respondió, no os escogí yo a vosotros los 12 y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este era uno de los 12 que le iba a entregar. Ahora mire, en Juan capítulo 17, versículo 12, observe lo que dice, que Judas era el diablo, así lo llamó el Mesías. Y observe lo que dice en Juan capítulo 17 al 12. Cuando estaba con ellos, y esto es una oración que le hizo al Padre, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Y después dice, excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Quién se perdió? Cuando usted
Cuando usted escucha a la persona que se perdió, ¿qué significa perderse? Se perdió, se escondió, los padres no la buscaron. No, espiritualmente significa que se perdió, no tuvo vida eterna, no tuvo salvación. Jesús aún exclusivamente le llamó un diablo. Entonces, ¿cómo es posible que un diablo también haga milagros? El nombre de Jesús tiene poder, mi hermano. Pero usted tiene que enfocarse en los frutos del Espíritu Santo, en el poder de la transformación. Usted no puede dejarse engañar porque hay milagros, prodigios y los frutos del Espíritu, los cambios, transformación. Y estás escuchando testimonios y eventos que testifican que muchas personas no están caminando correctamente delante del Señor y que los frutos del Espíritu Santo de amor, paz, todas estas cosas no están sucediendo, pero hay milagros, hay sanidades, hay prodigios. Eso es una alerta. Si usted no está viendo transformaciones en el corazón, aunque te digan yo estoy siendo transformado, pero usted puede ver el orgullo que sale de la persona, usted puede ver la mentira, usted puede ver el engaño, usted puede ver la manipulación, el conflicto constante, las personas no se llevan, es solo hipocresía. Ahí no hay fruto del Espíritu Santo, mi hermano. Pero usted está viendo milagros y está viendo sanidad y está viendo liberación. No se deje engañar. Judas nunca fue salvo, inclusive participó en milagros, echó fuera demonios y sanó a las personas. Mi consejo es el siguiente para todos ustedes. Busquen las escrituras, busque el poder que transforma el corazón. No busques solo el poder que te satisface tu necesidad. No te dejes engañar con enseñanzas y prédicas que dicen si vienes a Él, si haces esto, si participas, si te comprometes, si vienes y haces lo que te decimos que tenemos que hacer aquí, vas a recibir esta recompensa. Tampoco te dejes engañar por aquellos que dicen ven aquí, no tienes... Dios no espera ningún cambio. Tú puedes vivir como tú quieras. Vive tu vida como tú quieras. A mí no me interesa. Yo no te voy a criticar. Yo no te voy a juzgar. Un pastor que ama a las ovejas tiene que guiarlas. Tiene que corregirlas. Eso tampoco. Eso es muy importante. Un pastor que te dice ven aquí para que se llene su iglesia, para que te sientas cómodo, para que sigas haciendo lo que tú quieras y no hay corrección y nadie te dice nada, te estás perdiendo. Y Jesús murió por el mundo, por el pecado del mundo, y es importante la corrección para que las personas vengan a Cristo. No te caigas en el poder mentiroso, no te dejes engañar por el poder mentiroso, de las señales mentirosas, de los prodigios mentirosos, pero busca el poder del Espíritu Santo. No basta con escuchar solamente un sermón, no basta con confesar una oración, no basta con hacer actividades religiosas, no basta con ser parte de un evento religioso, pero se necesita una relación íntima, profunda, sincera, de amor por el Señor Jesucristo. Yo le pido al Señor que si me estás escuchando, que la convicción del Señor venga a ti. Y si hubiera una ceguera espiritual, que Dios quite las escamas y que puedas ver al Señor Jesucristo a través del corazón y que te entregues tu corazón a Él sinceramente, buscándolo con todo tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por conectarse y nos vemos en el próximo video.